Hola, muy buenos días. Muy buenos días les doy a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Nos da mucho gusto. Mi esposa en un minuto va a estar aquí con nosotros también. Y realmente nos da gusto cada, cada domingo, cada semana que tenemos esta oportunidad de encontrarnos con ustedes y estar juntos a través de este medio. Nos da mucho gusto poderles bendecir, poderles saludar, pedirle a Dios por sus vidas y saber que ustedes piden por las nuestras, saber que estamos juntos, que pasamos por todo este tiempo de distancia, pero estamos siempre juntos. Sé que ustedes oran por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Y si quisiera en este preciso momento, exactamente ahora, orar para pedirle a Dios que podamos tener un tiempo especial en su presencia, que podamos escuchar su voz, que podamos alabarle. Saben, alabemos a Dios desde nuestro corazón. En realidad, alabar a Dios no tiene que ser únicamente a través de música y de instrumentos y de estar todos juntos, porque la Biblia dice, bueno, Jesús dice, lo registra el Evangelio, que Jesús dijo una vez, el Padre busca verdaderos adoradores. ¿Y quiénes son los verdaderos adoradores? Son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y dice el Señor, esos son los adoradores que está buscando el Padre, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, adorar a Dios no solamente es reunirnos y cantar. En este tiempo yo creo que hay muchas personas que extrañamos, sí extrañamos el, ese momento de reunión en donde ponemos la canción, en donde juntos cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos y cantamos unánimes 2, 3, 5 canciones al Señor alabándolo. Pero ese es el tiempo de reunión física. Pero adorar a Dios en espíritu y en verdad es estar agradecidos cada día, es estar cada momento agradecidos por su presencia, no solamente agradecidos por lo que hace o por lo que nos da, porque a veces hay motivos tal vez para poder no cuestionarnos, sino a veces hay ocasiones, hay motivos pues de desánimo, pero en realidad el agradecer a Dios es agradecer sobre todo su presencia. Sí, definitivamente debemos y tenemos y podemos agradecerle a Dios por este nuevo día que nos da, por la ropa que vestimos, por el alimento que tomamos, porque tenemos un techo sobre nuestra cabeza. Podemos y debemos agradecerle a Dios por todo eso, pero sobre todo agradecerle a Dios porque Él está con nosotros en todo momento, todos los días, y nunca nos suelta, y en momentos difíciles ahí sentimos su poderosa mano sosteniéndonos. En momentos alegres podemos, en momentos alegres podemos también compartir con Él y decir gracias Dios, qué hermoso momento. La hermana de Alma vive en un departamento que tiene una vista privilegiada, Ada y Eric y su familia, en un departamento aquí en la ciudad, pero tiene una vista privilegiada, y tanto en los atardeceres como en los amaneceres muchas veces nos manda la fotografía diciendo, mira este hermoso amanecer o este hermoso atardecer que tiene esa posibilidad de apreciar aquí mismo. Y entonces poderle agradecer a Dios por este amanecer. No sé si tu ventana da a una vista privilegiada o como la mía da al edificio de enfrente, pero lo importante es poderle decir a Dios, gracias por este día, gracias por este sol, gracias por este aire que respiro, gracias porque puedo ver. Particularmente yo digo gracias porque puedo ver y gracias porque puedo escuchar y porque puedo tocar la mano de mis seres amados. Eso es adorar a Dios, eso es alabarle, eso es agradecerle a Dios, y yo quiero invitarte a que seamos adoradores en nuestros hogares y que hoy nos dispongamos ya a estar juntos. Aunque traigas las pantuflas puestas, no importa, pero que tu corazón esté ya listo
para adorarlo. Yo te pido que dejes de hacer cualquier cosa, que no tomes este momento como para ponerlo con el volumen alto mientras haces otras cosas, porque realmente la idea es que nos sentemos juntos alrededor de la mesa que el Señor pone para nosotros con su palabra. Así que oremos, vamos a orar y vamos a darle. Bueno, no sé si quieras decir algo antes de orar. No, lo has dicho perfectamente y exactamente. Vamos a buscar el rostro de Dios y buscar que Él nos dirija en esta mañana. Señor, queremos agradecerte. Queremos decirte gracias por este nuevo día. Gracias porque podemos respirar. Gracias porque podemos buscarte, poder adorarte, alabarte. Sí, gracias por el privilegio que tú nos das. Gracias porque tú te has dignado mirarnos, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de escucharnos. Gracias porque eres nuestro papá que nos escucha con amor, con ternura. Y Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para escucharte, para escuchar tu voz, para escuchar cuánto nos amas, para escuchar de tu palabra, lo que día a día nos confirmas que tú nos has puesto en la palma de tus manos, que tú nos habías pensado desde hace mucho tiempo, que tú nos anhelas, que te busquemos, que vayamos a ti. Este día, Señor, queremos proclamar y exaltar tu nombre. Te adoramos, porque digno eres de recibir la alabanza, la adoración. Eres grande, eres supremo, eres Rey de Reyes. Bendito eres, te adoramos. Porque solo tú mereces la alabanza y la adoración. Gracias, Señor Jesús, porque eres nuestro Salvador, porque eres nuestro Redentor. Espíritu Santo, tú eres nuestro amigo que nos habla, nos redarguye. Gracias, Espíritu Santo. Venga tu reino en nuestros hogares. Venga tu reino en nuestros corazones. Venga tu reino en nuestro país. Hágase tu voluntad en nuestro país, Señor, en nuestros corazones, en nuestras casas. Y, Señor, te pedimos que haya paz. Que tomes control en nuestros pensamientos. Toma control, Señor, en las emociones de nuestros corazones, Señor. Señor, queremos pedirte que tú traigas paz en nuestro país. Trae paz a nuestras familias. Shalom. Tú eres Shalom, Señor. Tú eres Shalom. Te adoramos en el precioso nombre de Jesús. Te agradecemos porque tú eres el Rey, el Señor, y a ti no se te ha escapado nada. A ti lo que vivimos en este tiempo, el mundo entero, no se te ha escapado, Señor, porque tú eres el Rey eterno y poderoso, y tú eres el soberano de la historia, Señor, y sabemos que todas las cosas ayudan para bien también a los que te aman, Señor. Queremos pedirte, Señor, que podamos encontrar el bien en medio de todo esto que a veces es difícil y doloroso para tantos de nosotros y todo alrededor, Señor, pero sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. Ayúdanos, Señor, a entender el bien que tienes en todo esto. Ayúdanos a encontrar sabiduría en lo que tú estás permitiendo. Y te rogamos, Señor, que en cada hogar venga tu reino. Cada hogar que en este momento esté escuchando este mensaje, venga tu reino, Señor. Y hágase tu voluntad en cada persona y en cada hogar, en cada uno de nosotros. Porque te lo rogamos y sabemos, Señor, que tú nos oyes. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, también pues recibe nuestra gratitud a través del canto que vamos a escuchar y a cantar para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Porque podemos levantar nuestras manos y adorarle. Podemos decirte, me rindo a ti, Señor. Sí, aquí Señor. estoy.
Así que levanta tus manos ahí en tu hogar. Este es un culto familiar. Así que reúnete con quien esté en tu casa. Y si estás solito, reúnete con Dios. El Señor está con nosotros. Así que adorémosle. Y levantemos nuestras manos. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas, confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. ¿Qué comienzas a sentir? Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Yo comienzo a sentir una unción Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es
levantamos nuestras manos rindiéndonos a ti. Y te decimos que estamos rendidos para que se haga tu voluntad, que seas tú y no nosotros, que seas tú y no yo, que seas tú como Rey soberano, como Rey eterno, como Príncipe de paz, como Señor de señores. Que te veamos a ti y no las circunstancias, que te veamos a ti y no lo que sucede alrededor, que te veamos a ti tomando control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra vida, Señor. A ti la alabanza y la adoración. Magnífico, poderoso, Rey eterno. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. En verdad que cuando levantamos nuestras manos en adoración a Dios, tal vez las circunstancias no cambian, pero sí cambia nuestro corazón y podemos entender y sentir su presencia y con su presencia tener la fuerza, la gracia, el poder para seguir adelante y para vencer todos los obstáculos que hoy se presentan y que siempre se presentan, y para poder ver la grandeza y la gracia de Dios. Quiero hoy hablarles acerca de, bueno, ¿por qué razón vino Jesús al mundo? El mes pasado hablé ampliamente acerca del nacimiento de Jesús, y son pasajes que cada año es importante y es muy bonito poderlos recordar, poderlos repasar. Les confieso que a veces, eso es algo que no le digan a nadie, por favor, pero a veces en la llegada de la temporada de Navidad y de Año Nuevo, de verdad que lucho mucho por qué predicaré, porque son pasajes que me gusta predicar, nos gusta predicar año con año, pero después de 30 años, de pronto de predicar año con año acerca de la Navidad y del Año Nuevo, hay una lucha interna como diciendo, ¿y qué cosa nueva podré decir? Pero la palabra del Señor siempre llega refrescante, siempre llega poderosa. Ajá. Y aun cuando haya sido algo que ya se ha dicho muchas veces a lo largo de tantos años y por tantas personas, aún así esa palabra siempre nos alimenta. Pues así como en diciembre hablamos acerca del nacimiento de Jesús, el anuncio a María, el anuncio a José, el anuncio a los ángeles, la venida de los magos, ahora de pronto es bueno preguntarnos, detenernos un momentito y decir, bueno, sí, el Señor Jesús vino a salvarnos, pero ¿cuáles son los propósitos por los que Él vino, vivió y anduvo sobre la tierra? Hay muchas razones por las que podemos decirlo, hay muchas razones que podemos afirmar, empezando por decir que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, a salvarte a ti, a buscarte a ti, a salvarte a ti y a mí. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido, así lo dice la Escritura. También Jesús dice que Él vino a ser la puerta de las ovejas, para que entremos por Él. Dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos y tendrá alimento a su alma. Entonces, Él vino a ser la puerta de las ovejas para darnos pastos y para alimentar nuestra alma. ¿Qué otra cosa vino a hacer? Dice el Señor que vino a darnos vida en abundancia. Jesús vino a darnos vida y vino a darnos vida en abundancia. Y ya lo hemos hablado tantas veces a lo largo de todos los años. No nos referimos a la abundancia económica, que si la da, gloria al Señor, qué bueno. Pero no es la abundancia económica lo que nos da la vida de felicidad y de paz. Porque de qué serviría poder, como dice el mismo Señor Jesús, tener todas las riquezas del mundo si perdiéramos nuestra alma. Y en este caso, cuando dice el Señor, ¿de qué servirá al hombre si ganare todas las riquezas materiales y perdiere su alma? Yo creo que no solamente se refiere al hecho de que sin Él estamos perdidos y nuestro destino es el infierno, sino que también sin Él el alma no haya paz, el alma no haya llenura, el alma no haya abundancia. Uh-huh. Entonces el alma sin Dios es un alma perdida, vacía, es un alma seca, hueca. Eso es, hueca, muy buena palabra, tienes razón. Entonces Él vino para darnos vida en abundancia. También podemos afirmar que el Señor vino a acercar el reino de los cielos.
En los evangelios escuchamos a Jesús diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y también vino para que todos los que le recibiéramos fuéramos llamados y hechos hijos de Dios. Todo eso. Pero sabes, todo eso en Juan 21-25, el último versículo del Evangelio de Juan dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Con esto cierra el Evangelio de Juan, diciendo, lo voy a repetir otra vez despacito, que Jesús vino a hacer muchas otras cosas, que más bien dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y no creas que esto es un permiso literario que se haya dado Juan al escribir su evangelio. No creas que se trata de una exageración literaria, porque si vemos un poquito con cuidado esto, es verdad. Las obras que Jesús hizo son tantas que ni aún en el mundo caben los libros que se habrían de escribir. Y hoy lo podemos afirmar. Hoy podemos encontrar que existen libros de astronomía. Y me iba a equivocar y decir astronomía. Hay libros de astronomía, pero gran cantidad. Hay facultades enteras dedicadas a esto. Hay libros de astrofísica. Hay tantos libros de biología molecular, de medicina. Dime cualquier rama del conocer humano. Historia, matemáticas, literatura, historia. Cualquier rama del conocer humano no es otra cosa sino el descubrimiento de lo que hizo Jesús. Porque recuerda que Jesús, dice la misma escritura, que el verbo era Dios y el verbo era con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Jesús es el creador, el Padre de Dios es el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, los libros que se han escrito para tratar de desarrollar el conocimiento humano, el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, pues realmente no hay biblioteca capaz de guardar todo ese saber. De manera que efectivamente Jesús hizo muchas cosas, y Juan tiene razón cuando dice que si se escribieran una por una, no cabrían en el mundo. Bueno, y también Jesús dijo que las obras que él hizo, nosotros los haríamos también. Él habló a sus discípulos un día y les dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, a ver, vámonos despacito. Por supuesto que ningún ser humano sobre la tierra podría jamás, nunca ha sido ni será jamás capaz de crear de la nada como lo hizo Dios. Es decir, la creación entera fue hecha por Dios. Pero entonces, ¿a qué obra se refiere Jesús? Bueno, voy a compartir con ustedes que su tiempo aquí en la tierra, cuando Él vino, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, y hasta el día de su muerte y resurrección, podemos resumir que hay 4 acciones que rigieron la vida de Jesús todos esos años de su vida. Y esas son las 4 acciones que nosotros estamos llamados a hacer. Las 4 obras, vamos a llamarlo, se resumen en 4 acciones. Miren, vamos a empezar por Juan 6:38. 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor afirma claramente: yo vine y he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. Entonces, primera obra que estamos llamados nosotros también a hacer y que el Señor hizo.
Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que aún Jesús, siendo el eterno Hijo, el eterno Dios Hijo, aún Él se sujetó en todo el tiempo a la autoridad del Padre. Él vivió sujeto a la autoridad del Padre todos los minutos de su vida. Y nos dice que su vida y ministerio sobre la tierra fueron totalmente dirigidos por el Padre. Fue él, su determinación fue hacer la voluntad del Padre. Es decir, él no hacía nada que no fuera dirigido sino la voluntad del Padre. Eso es el propósito, ese fue el propósito fundamental que rigió su vida. Ahora, nosotros, los cristianos, constantemente afirmamos que queremos conocer la voluntad de Dios y pedimos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. No sé si tú recientemente lo has hecho. ¿Cuántos de ustedes recientemente o con frecuencia le dicen a Dios que haga su voluntad y que queremos hacer su voluntad? El propósito del Hijo de Dios fue hacer la voluntad del Padre. Así es. Ahora tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Por lo tanto, tu propósito es hacer la voluntad del Padre. Y algunas veces damos un poco de vueltas y decimos, bueno, ¿y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero, ¿sabes? Si nos ponemos a pensar un poco, ni siquiera tenemos que hacer un gran análisis tremendo, un tremendo análisis teológico, basta con que nos pongamos a pensar un poquito, nos daremos cuenta que su voluntad está aquí. Su voluntad está claramente trazada en la Biblia, en las Escrituras. Pero a veces hay un problema. A veces el problema está en que cuando las Escrituras nos confrontan, entonces eso es lo que menos queremos hacer. Muchas veces tomamos lo que nos conviene y desechamos lo que no queremos que se aplique a nuestras vidas. Tomamos lo que nos gusta y desechamos lo que no nos gusta. Y entonces decimos, bueno, esto sí me encanta hacer, la voluntad de mi Padre en esto. Pero aquí mejor paso la página rápido, mejor no. Sobre todo cuando nos dice cuando estamos equivocados o estamos haciendo algo mal. Entonces sí, queremos pasar la página y pasar y decir, no, esto no me gusta, como decías. Cuando estamos mal, cuando demanda algo que no queremos hacer, o cuando sencillamente nos dice que nuestra vida totalmente debe estar dedicada a Él. Entonces es ahí donde de repente como que una parte nos gusta, pero otra parte no nos gusta. Y el Señor afirmó, de hecho, por favor, léelo nuevamente, léelo despacito para ver cómo lo dice Jesús en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió. Así que, hermanos, el eterno Dios Hijo, el Verbo de Dios, se hizo hombre para enseñarnos cómo se hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre se hace escuchando su palabra y poniéndola por obra, y no siendo selectivos en lo que nos conviene y no nos conviene, en lo que nos gusta y no nos gusta, sino haciendo su voluntad en todo lo que nos pide. Entonces, primera característica es que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. La segunda la encontramos en Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he
de hablar. El Padre que me envió es el que me mandó lo que debo de decir. Fíjese, otra vez a mí, no sé a ti, pero a mí me sorprende cuando dice Jesús, repito y subrayo, el eterno Dios Hijo. Si hay un Hijo de Dios que pudiera tener, o que si hay un Hijo de Dios que tiene todo el derecho, toda la autoridad y todo el poder, es Jesús. Tú y yo somos hijos de Dios y por lo tanto nuestro privilegio es ser como Jesús, intentar ser como Él, esforzarnos en ser como Él. Y Él dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió es el que me dice lo que diga. Entonces, Él vino a hablar las palabras de Dios el Padre. Jesús nunca vino a hablar palabras o pensamientos o propuestas o ideas por su propia cuenta. ¿Podría haberlo hecho? Claro que sí. Por supuesto que podía. Pero Él decidió someterse plenamente al Padre. Y no vino a hacer las cosas por su cuenta, sino que habló solamente lo que el Padre le indicó. Solamente es lo que Él habló. Lo dice, y lo voy a repetir una y otra vez. El Padre que me envió y me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El libro de los Proverbios exhorta frecuentemente a que tengamos mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hablamos. Habla de que el que habla imprudentemente después él mismo cae en sus trampas. En el libro de Santiago nos dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Y esto es la clave, en el entender lo que Jesús enseñó. Jesús fue un gran maestro, fue un poderoso maestro, y Él enseñó con los propios escribas y los propios fariseos, los propios principales de las sinagogas, los sabios de su tiempo reconocían y decían que Él hablaba como quien tiene autoridad. Y el pueblo que lo escuchaba también decía, este hombre habla como quien tiene autoridad y no como otros que son solo religiosos. Así que lo que Él enseñó venía directamente del cielo. Lo que Jesús le dijo a cada discípulo, cuando habló con cada uno de los discípulos, por ejemplo, cuando llamó a Pedro, cuando llamó a aquellos discípulos que estaban remendando sus redes después de haber pescado, lo que le dijo a cada discípulo, lo que le dijo a cada persona con la que interactuó a lo largo de su vida, vino como una dirección definida, una instrucción clara de parte del Padre. Todo lo que decía. Nunca fue nada ocioso lo que Jesús decía. Venía claramente de parte del Padre. La cosa es que las personas aquí en este mundo a veces hablamos de más, a veces hablamos lo que no debemos, a veces nuestra boca, como dice en Santiago, nuestra lengua llega a ser como un incendio, dice ahí en Santiago que una palabra indebida puede levantar un fuego y un incendio. Nuestra lengua puede ser incendiaria muchas veces y los cristianos hoy en día hablamos mucho. La gente en general hablamos mucho. Ahora los cristianos también hablamos mucho y también no todo lo que decimos es malo, por supuesto que no, ya no estoy aquí de condenatorio, ¿no? Hablamos mucho y tenemos muy buenas ideas y muy buenas propuestas. E incluso nos gusta hacer referencia a frases célebres de hombres y mujeres importantes o famosos. A mí, por ejemplo, cada vez que puedo y me acuerdo de alguna frase célebre, me gusta hacer referencia a ellas. Ahora, esto no quiere decir que sea incorrecto, que no debamos decirlo. Pero yo creo que es momento en que, como Jesús, que tratemos de ser como Jesús y nos acordemos y así como Jesús, regresemos a decir, regresemos a referir, regresemos a hablar las palabras de Dios como prioridad en nuestras vidas. Que en verdad hablemos la palabra de Dios como prioridad en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5 que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, yo ya muchas veces lo he aclarado
Esto no significa que debamos andar todos religiosos, hablando todo el tiempo, gloria a Dios, aleluya, querida esposa mía, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y aunque ande en valle, yo habito al abrigo del Altísimo. No, eso sería tonto, absurdo, religioso. Entonces, ¿a qué se refiere con que hablemos todo el tiempo la palabra del Señor con himnos, salmos y cánticos espirituales? No se refiere a que hablemos religiosamente, pero sí significa que en todas nuestras conversaciones, incluso en nuestras discusiones, cuando estemos molestos y enojados, en nuestros asuntos cotidianos o de trabajo o de negocios, en todo lo que interactuemos con las demás personas, comenzando por el prójimo más cercano que tengo, que es mi esposa y mi hijo. Ese es el prójimo más inmediato que tenemos. Pero con todos nuestros prójimos, con todos los que hablemos y con quienes estemos interactuando verbalmente, nuestra base sea la palabra de Dios, que se haga evidente en todo lo que hacemos. Repito, no es asunto de andar de persinados todo el tiempo y hablando puros versículos. Sería fastidioso. Sería religioso. Pero, ¿cómo hablas cuando te enojas? Cuando estás molesto, sueltas el florido lenguaje ¿de dónde era? Antes de Orizaba, ¿o de dónde era? Decían de carretonero en Michoacán, se dice así, ustedes, carretonero. Bueno, sí, pero de Alvarado, perdón, sí, de carretonero decíamos antes, ¿verdad? Sí, se sigue diciendo, pero ya no existen, pero bueno. En aquellas épocas, cuando uno era un poco más joven, se decía que la gente de Alvarado era muy grosera. Pues en aquel tiempo, ahora creo que toda la gente ya se parece a la de Alvarado, pero bueno, para no divagar. Pero bueno, hay un versículo, a lo mejor ya estoy, no creo que estoy inventando, pero dice, sean gratos los dichos de mi boca. Sean gratos los dichos de mi boca, sí es cierto. Que sean gratos lo que nosotros hablamos. Entonces, creo que sea grato el que cuando hablamos a nuestro prójimo, cuando nos dirigimos a nuestros hijos, sea para bien decir, para hablar con palabra de bendición, con una palabra grata a nuestros prójimos. Efectivamente, incluso cuando estamos disgustados y enojados en una discusión con nuestra familia o en el trabajo o en los negocios, ¿cómo somos cuando discutimos? Nuestra discusión está también sustentada con la palabra de Dios, es decir, y otra vez repito, no quiero que estemos soltando versículos porque eso sería totalmente absurdo, religioso y contraproducente. Pero cuando estamos, por ejemplo, disgustados, de verdad soltamos la ira y agredimos y buscamos la manera de aplastar, o aún enojados buscamos la manera de hablar las cosas con sabiduría. Entonces, Jesús dice, las palabras que yo hablo son las que mi Padre me dice que haga que hable. Entonces, en nuestras conversaciones, en nuestros negocios, en nuestras diversiones inclusive, se han dado cuenta que hay diversiones que verdaderamente es mejor apagarlas de inmediato. Actualmente se da mucho aquello de los que les llaman estandoperos, que se dedican a decir chistes, pero basta con que oigas 10 segundos para darte cuenta que no puedes estarte gozando y divirtiendo con toda la barbaridad y majadería. Entonces, todas las palabras que hablamos sean de parte de Dios y sean en lo que decimos, en nuestras conversaciones, como dice mi esposa, bendigamos en vez de maldecir, y hablemos las palabras que Dios nos dice, y por supuesto bendigamos a otros también. Hoy es muy, muy buen tiempo, muy necesario tiempo
en que la gente necesita oír la palabra de Dios. Ahora sí hablo directamente de ella. Hoy necesita la gente oír la palabra de Dios. Hoy la gente necesita saber que si confían en Dios, Él es su pastor, y aunque anden en valle de sombra de muerte como hoy se vive, no hay por qué temer mal alguno, porque el Señor está contigo. Hoy la gente necesita saber que el Señor es su guardador, que Jehová es su sombra a su lado derecho, que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿Sabes que hay tanta gente afligida, tanta gente angustiada, decepcionada, desesperada? Necesita escuchar las palabras de Dios el Padre. Y como dice entonces el versículo 20, en 12:49, otra vez lo voy a repetir yo mismo. Yo he hablado, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de hablar. Que cada mañana podamos decirle: Señor, dame una cita divina con quien hablar de tu palabra y a quien consolar con tu palabra. Y que, por otro lado, en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos, la palabra de Dios sea evidente. Cuando tú trabajas, no necesitas hablar, pero si con tu manera de conducirte, tu manera de ser, la palabra la vives, esa palabra prosperará. Otra cosa que Jesús vino a hacer, la encuentras en Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Juan 9, 4 y 5, por favor. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Fíjate, por favor, el Señor habla diciendo que le es necesario, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces el Señor vino a hacer las obras del que me envió, y conecta directamente diciendo que mientras está en el mundo, Él es luz del mundo. Mientras estaba en el mundo en ese momento histórico, Él era luz del mundo. Y ahora Él ya no está. ¿Pero qué crees? Sí está. Porque la Biblia nos dice claramente que los hijos de Dios, los que le recibimos en nuestro corazón y hemos sido hechos hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús vino a demostrar las obras de Dios, brillando como la luz de un mundo que estaba completamente en tinieblas. El mundo del tiempo de Jesús era un mundo en tinieblas. Era un mundo, no me quiero extender mucho con esto, pero era un mundo, por un lado, oprimido por el imperio romano, un imperio tirano, un imperio implacable. Y cuando podemos entender que el que dominaba a Israel y a una gran parte de la Europa de ese tiempo era el imperio romano, y era un imperio implacable. Cuando Jesús dice: si un romano te dice que le lleves su carga 1 milla, tú llévasela 2. Fíjate, el romano no iba a venir a decir: oye, por favor, ¿me puedes ayudar con mi carga? El romano era tirano, era duro, el soldado romano. Entonces, por un lado, vivían bajo la opresión del imperio romano en cuanto a lo político. En cuanto a lo ideológico, estaban enormemente influidos por el helenismo, por la filosofía griega. De manera que había un enorme paganismo en ese tiempo, había un enorme muchísima gente adoraba a los dioses y semidioses de los griegos. El mundo de su tiempo estaba en tinieblas porque toda esa influencia también influía al pueblo de Israel. Y muchos de ellos eran influenciados por el helenismo, por la política, y el mundo era oscuro. El mundo estaba en oscuridad. Había mucha pobreza, había mucha enfermedad,
había mucha miseria, mucho dolor. Y en ese mundo es donde el Señor Jesús dice, yo vine a ser la luz del mundo. Amén. Jesús vino a brillar en ese mundo de oscuridad. Vino a ser la luz del mundo y llevó a cabo las obras del que lo envió. ¿Cuáles son las obras que hizo? Las obras que reflejan el carácter de Dios. Las obras de Jesús que reflejan el carácter de Dios fueron obras de amor, fueron obras de bondad, fueron obras de misericordia, pero también fueron obras de poder, fueron obras de justicia, fueron obras de consuelo y de consolación, y fueron obras de bondad. Y puedo seguir la lista si quieres. Tú haz tu propia lista. Pero las obras de Jesús fueron ese tipo de obras de amor. Él lo que hacía, lo hacía por amor. Tengamos de amor a este mundo que está en oscuridad. Tengamos de amor a la gente que vive en un mundo de tiniebla y que en este momento tiene miedo y que en este momento tiene ansiedad porque están en oscuridad. Es el tiempo que la luz de Jesucristo en ti brille para todos ellos. Obras de poder. Cierto que estamos en un tiempo difícil, pero no vamos a vivir todos derrotados. No vamos a vivir diciendo ya, este mundo se lo cargó el payaso. Con la capa caída, ¿no? Con la capa caída. Jesús vino a hacer obras de poder aún en un mundo que estaba en derrota. Ese es el poder de Dios en nosotros. Nosotros tenemos el poder de Jesús en nosotros. Y nuestra vida es una vida de victoria aún en medio de toda la oscuridad y de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Son obras de poder, obras de bondad. Así que el Señor vino a hacer las obras en favor de los necesitados. El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Tú crees que no tienes oportunidades de sanar a un quebrantado de corazón en este tiempo? Claro que tienes. Y estoy hablando de todos nosotros, los hijos de Dios. Estamos llamados a hacer las obras del Padre, del que nos envió. Y Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Seamos sensibles para encontrar a los quebrantados de corazón y poderles dar el bálsamo del amor de Jesucristo y de la palabra del Señor. Él vino a hacer las obras en favor de los enfermos. ¿Hoy hay enfermos? Hasta parece una pregunta tonta, ¿verdad? El Señor vino a hacer obras en favor de los enfermos, en favor de los que perdieron en aquel tiempo la esperanza. Jesús vino a mostrar las obras que Él hizo como testimonio de que Él es la luz del mundo. Y así que, hermanos, nosotros también hemos sido llamados a cumplir ese propósito eterno de Dios, a mostrar las obras de la luz. Estos no son tiempos para que nosotros también estemos en oscuridad. Hoy la gente se queja de todo el tiempo. Que si el gobierno está haciendo malas cosas, que si el gobierno es una basura, que si se está haciendo mal las estrategias. Ya la gente tiene suficientes motivos para hablar mal. Es tiempo de que bendigamos y hablemos bien. ¿Verdad? Es tiempo de que la gente pueda recibir de parte nuestra la luz del mundo. Entonces hemos sido nosotros llamados a cumplir ese eterno propósito de Dios, a mostrar las obras de la luz, a dar fruto del Espíritu, a mostrar misericordia con los que están quebrantados de corazón, a ayudar a los enfermos, a cuidar de los que están angustiados. Vaya, hemos sido llamados y enviados a ser embajadores del reino de Dios sobre esta tierra. Así es. Jesús lo dice, yo vine a hacer las obras del que me envió. ¿Y tú? Por último, llamados a cambiar. Llamados a cambiar. Por último, quiero que leas por favor Primera de Juan 3:8. Abre por favor tu Biblia en Primera de Juan 3:8.
Y después vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo 10. Esto lo aclaro para quienes todavía no dominan muy bien o no manejan muy bien la escritura. Cuando digo primera de Juan, me refiero a la primera carta del apóstol Juan, que está muy cerquita de Apocalipsis en las Biblias escritas. Ahora, si estás usando pues la Biblia aquí, pues nada más tienes que teclear eso, ¿verdad? Pero primera de Juan 3:8. Y después regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Muy bien. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense qué importante en este orden las cosas. En primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego el Señor Jesús declara que el ladrón, o sea el diablo, vino a robar y hurtar y destruir, pero que Jesús vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces Jesús lo que vino a hacer es a destruir las obras del diablo. A eso vino, a destruir las obras del diablo. Jesús nació y estuvo entre nosotros para desechar, deshacer, destruir las obras del diablo, que es el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas. Y Él vino, el diablo lo que quiere es destruirnos. El diablo peca desde el principio, lo dice así. Y Él es el padre de la mentira. Cada vez que mentimos, estamos en lugar de reflejar la luz de Dios, estamos reflejando la esencia del diablo, porque Él es mentiroso desde el principio. Por eso en el cristiano no cabe la mentira, ni siquiera la famosa mentira blanca, ni la mentira piadosa. Cabe la prudencia si quieres, pero no la mentira piadosa. No existe mentira piadosa. No existe mentira blanca. La mentira es del diablo. Es mentira. Es mentira. Y Él es el padre de la mentira. Cada vez que mentimos estamos reflejando el carácter del diablo. Pero el diablo viene a robar y matar y destruir. En otras palabras, ¿cuáles son las obras del diablo? Pues es matar, robar, es mentir, es todo tipo de perversión. Que si hay corrupción en el mundo, pues sí hay corrupción. ¿Por qué? Porque Él vino a provocar la corrupción en los seres humanos. Él provoca que los seres humanos se hagan daño a sí mismos y unos contra los otros. Las obras del diablo es tentar a los hijos de Dios para que cometamos pecados y para que nos alejemos de la comunión con Dios. ¿Sabes? Cuando un hijo de Dios peca, cae en la tentación del diablo, una de las primeras cosas que el diablo quiere hacer es venir y decir: ya no puedes acercarte a Dios, no seas cínico, no seas desvergonzado, hipócrita. Y entonces, después de eso, lo que logra es que cada vez nos alejemos más de Dios, en vez de poder venir arrepentidos a pedirle perdón a Dios y hallar su gracia y ser perdonados. El diablo trata de alejarnos lo más posible de la comunión con Dios. Y también el diablo buscará provocarnos a que desconfiemos de la bondad de Dios. Hoy, estos últimos 10 meses, y como dice en la bolsa de los pronósticos, más los que se sumen esta semana, estos 10 meses de pandemia más lo que se sume, el diablo, si algo ha intentado el diablo hacer con los cristianos, con los no cristianos lo logra más fácilmente, pero con los cristianos lo está intentando, es que desconfiemos de la bondad de Dios, que desconfiemos del cuidado de Dios, que pensemos en todo lo malo y no pensemos en que Dios está aquí. Trata de hacernos creer que orar no es efectivo, que no da resultado.
te os confieso, me ha pasado algunas veces. Algunas veces estoy orando y pasa por mi mente, y después de todo sirve de algo orar. Y ese es un pensamiento que el diablo pone encima de mí. Por supuesto que sirve de mucho orar, pero en este tiempo él está intentando, el diablo está intentando que pensemos que ya no vale la pena orar, que nos dejemos arrastrar por la preocupación, que nos dejemos arrastrar por el temor, por el miedo. Eso es lo que el diablo hace. Y dice Jesús que vino a destruir las obras del diablo. Jesús destruyó las obras del diablo. ¿Sabes dónde las destruyó? En la cruz del Calvario. Amén. Cuando Jesús se humilló hasta la muerte de cruz, en ese momento triunfó públicamente sobre Satanás y sus obras, y destruyó las obras del diablo. Amén. Y no solo destruyó las obras del diablo, sino que además le quitó las llaves de la muerte, que era algo que él quería conservar como su último bastión de poder, Satanás. Jesús vino a destruir las obras del diablo y a quitarle el poder sobre la muerte. Por eso ahora la Escritura declara: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y por eso, cuando confiamos plenamente en Dios, podemos sí saber que no estamos en un tiempo fácil, pero también podemos declarar: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Amén. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ya no le tenemos temor a la muerte. Así que, hermanos, el Señor vino a hacer tantas cosas que no cabrían en un libro. O mejor dicho, que si se escribieran en libros, dice el Evangelio, el último versículo de Juan, Jesús hizo tantas obras que si se escribieran en libros, los libros no cabrían en el mundo. Pero puedo resumirlas en 4 acciones que Jesús vino a hacer. Y nuestro Salvador dijo que quienes creemos en Él, dice que quienes creyéramos en Él, también haríamos las obras que Él hizo, y todavía afirmó diciendo: y aún mayores harán. ¿Cuáles son las obras que podemos hacer, que debemos hacer, y aún mayores? Ya lo he dicho. En primer lugar, vino a hacer la voluntad del que lo envió. Nosotros, como creyentes en Él, estamos llamados a hacer las obras que Él hizo, es decir, hacer la voluntad de nuestro Padre. Preguntarle cuál es su voluntad, ver su voluntad aquí en la Escritura y ponerla por obra. Vino a hablar las palabras del Padre. Bendigamos con nuestro hablar. Y repito, no con nuestras frases religiosas, sino con nuestro hablar constante. Bendigamos. Traigamos palabras de ánimo, palabras de consuelo, o palabras de prudencia cuando sea necesario. Porque Jesús vino a hablar las palabras de su Padre. Vino a realizar las obras del que lo envió y a hacer luz en este mundo. Y finalmente vino a destruir las obras del diablo. Amén. Son los mismos propósitos que nos ha encomendado el Padre a nosotros. Cada uno de los cristianos hoy tenemos ese propósito en la vida. Tengámoslo. No perdamos de vista esos propósitos. Vivir haciendo la voluntad del Padre. Hablar las palabras del Padre. Hacer las obras de Dios y vivir una vida de victoria sobre las obras de las tinieblas, de Satanás y de la carne. Destruyamos las obras del diablo. Hoy el diablo está trayendo miedo a mucha gente. Destruyamos ese miedo en la gente. Seamos portadores de la palabra de Dios, de la luz de Dios. De la paz. De la paz de Dios. Y que el Señor nos permita ser usados como luz del mundo en estos difíciles tiempos de oscuridad. No tenemos que vivir en esa oscuridad, porque somos luz nosotros. Al contrario, hoy tienes la oportunidad
de hacer la diferencia. Que el Señor permita que puedas tú hacer la diferencia y hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores. Porque hoy nosotros lo tenemos en nuestro corazón y por eso podemos. Padre, bendigo a todos los que están oyendo este mensaje. Ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos en verdad, Espíritu Santo, recuérdanoslo y pon en nosotros ese sentir y ese anhelo de que podamos hacer las obras que Jesús hizo, que seamos obedientes a tu palabra, que oigamos tu voz y que podamos, Señor, hacer diferencia en este mundo, que podamos traer luz a este mundo en oscuridad. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy de hacer brillar la luz de Dios en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te use, hermano, que el Señor te use abundantemente, querida hermana. Hay tantas oportunidades que estoy seguro que puedes aprovechar para hacer la voluntad de Dios. Preparemos al Señor los diezmos y las ofrendas, y te voy a pedir que mientras escuchamos este último canto, que mientras escuchamos este último canto, te voy a pedir que tomes en tus manos el diezmo, la ofrenda que tienes para el Señor, y que en oración lo consagres diciéndole dándole gracias por el sustento de cada día y porque tienes la plena confianza de que Él es tu proveedor.
Así es, Jesús es la eterna luz. Su amor es inmenso, no lo podemos contar. Amigo o amiga que nos estás escuchando, si nos escuchas por primera vez o ya en otras ocasiones nos has escuchado y tú no has tenido un encuentro con Jesús, te invitamos a que lo invites para que Él sea el Señor de tu vida, para que sea tu Salvador, para que lo invites a que sea el centro de tu corazón. Confieses tus pecados, Él puede cambiar, perdonar tus pecados y limpiarte. Puedes hacer esta oración con nosotros e invitarlo a vivir a tu corazón y decir así, acompáñame: Señor Jesús, quiero que seas el Rey de mi vida. Confieso mis pecados. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Perdona mis pecados y cambia mi vida, Señor. Quiero experimentar que tú cambies mis pensamientos, que tú cambies mi manera de ser. Perdóname y gracias porque tú, solo en ti hay salvación, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y gracias porque solo en ti hay salvación. Y te doy gracias porque quiero ser hijo de Dios. Y sé que solo lo puedo hacer al tener un encuentro contigo, Señor Jesús. Te doy gracias porque me escuchas y porque sé que tú cambias esto en mi corazón y porque tú vienes a vivir en mi vida. En tu nombre te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si tú hiciste esta oración por primera vez en tu vida, si tú le has entregado en este momento tu corazón a Jesús, te felicitamos. Queremos decirte que has pasado de ser una persona que cree en Dios y que Dios le amaba a convertirte en su hijo, en su hija. La Escritura dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre,
les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que te felicito si tú hoy lo hiciste por primera vez en tu vida. Y quiero que sepas que de aquí en adelante el Señor es tu papá. Y queremos, como pastores para la iglesia y para todas las personas que nos escuchan, poderles decir que a pesar de que la pandemia se ha prolongado tanto, la cuarentena se ha prolongado tantos meses, queremos decirles que queremos ayudarles, apoyarles, que estamos para servirles. Así es. Que somos sus pastores, que les amamos y que estamos para servirles. Si tienen alguna necesidad, no duden en llamarnos. Si no tienes nuestros teléfonos, pon un mensaje ahí en este chat y nos vamos a comunicar contigo. Si no te conocemos directamente y tienes una necesidad, pon un mensaje, pon tu teléfono, dinos que nos contactemos contigo si no te conocemos. Y a todos los que sí conocemos y en alguna forma podemos ayudarles en algo, avísenos, por favor. Queremos estar cercanos a ustedes el tiempo que falte, no importa cuánto, y podemos visitarles con todas las precauciones debidas, con la mascarilla, con la careta, con todo. No tenemos miedo de visitarles, queremos hacerlo, queremos que nos permitan apoyarles, y podemos hacer también videollamadas. Estamos para servirles y queremos estar con ustedes en este tiempo. Que Dios les bendiga, que tengan una muy bonita tarde. Y agregando, no termines todavía. Como mencionó mi esposo, estamos diciendo, estamos para servirles. Esta semana escuché una frase que me impactó y quiero compartirlas. Decía una persona, no supe cómo expresarme. No se quede con las ganas de que, yo quería hablarles, yo quería que me escucharan, yo quería verlos o que me ayudaran en esto. No se quede con esas ganas. Estamos para servirles, de veras. Díganos, nosotros a veces no lo adivinamos, pero por favor díganos y ténganlo presente. Estamos para servirles. Es un placer para nosotros el poder servirles y escucharles. Con una palabra de aliento, para orar por ustedes, para orar con ustedes. Si no nos conocemos personalmente y no tienes nuestro contacto, nuestro teléfono es el celular 55 27 39 76 62. Repito, 55 27 39 76 62. Estamos a sus órdenes. Que Dios les bendiga, les amamos y queremos despedirnos diciéndoles que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que tengas una feliz semana y el Señor te bendiga. Coman muy rico. Hasta luego. Un abrazo.